T y vigas doblemente reforzadas. La formulación para una viga T, se mira bien la imagen. Ok, entonces, nosotros podemos tener una viga, como se muestra a continuación, con una losa, ¿verdad? Esta es una configuración viga-losa. En esta configuración, las vigas que están aquí se han fundido juntamente con la losa. Pero cuando analizamos lo que es la viga T, va a ser directamente en una porción entre viga, entre losa y viga. Miren, tomamos una porción de la losa y la porción que cubre la viga, aquí. Esto sería la parte de la viga T. Los elementos en sí de la viga T es que tiene su ancho efectivo B, ¿verdad? Que corresponde al patín. El patín es la parte que tiene como estas alas de acá. Toda la parte más ancha se llama patín. En otras palabras, la parte que va desde este extremo a este extremo es el patín. Y tenemos la parte del alma que va desde este extremo de aquí hasta este extremo de acá. Esto se llama alma. El alma tiene un ancho que le vamos a conocer BW. El patín tiene una altura que va a ser H sub F, que corresponde a la altura efectiva del patín. Y siempre vamos a tener una altura D, que va desde el centro del acero hasta la parte superior. Hay dos discusiones que vamos a generar aquí. Primeramente, ocurre, bueno, aquí tengo dos porciones, A y B. Cada porción aquí tiene una particularidad. ¿Qué observan de diferencia entre la sección A y la sección B? ¿Qué hay de diferente entre la viga A y la viga B? Santos, Reinaldo, ¿qué hay de diferente? Lo que veo ahí tal vez el ancho efectivo. El ancho, Efectivo. ¿qué mira diferente? O sea, lo que veo según las imágenes es como la zona sombreada. Ajá, Me imagino que puede ser donde está la carga principal. correcto. Ahí lo diferente es el eje neutro. ¿Qué ocurre con el eje neutro? Es donde recae la presión, ingeniero. Sí, en parte. Pero si ustedes observan, ¿qué ocurre con el eje neutro? Primero, que en la primera parte y en la segunda, ¿qué pasa con el eje neutro? En el
primer apartado, si ustedes observan, el eje neutro cruza por el patín. Está en el patín el eje neutro. Y solo se ha considerado esta parte que está sombreado, ¿verdad? Pero está en el patín. Esta parte que está sombreada sería la porción de concreto, ¿verdad?, que resiste las compresiones utilizando únicamente el patín. Esto quiere decir que el patín es suficiente para resistir las compresiones de la viga, ¿verdad? Y en la segunda parte, cruza el eje neutro, cruza el alma, ¿miren? Está cruzando por el alma. Cuando esto ocurre, significa que el patín no es suficiente para resistir las compresiones. Entonces, el alma va a aportar una cierta cantidad de compresiones para poder absorber, ¿verdad?, las cargas que van a ser directamente por compresión. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Eso es lo que significa. Estas dos diferencias son, en el apartado A, el patín es suficiente para resistir las compresiones, y en el apartado B, el patín no es suficiente para absorber las compresiones. Entonces, el alma va a ser la colaboración con una porción de compresión. Cabe mencionar aquí que en el inciso A, cuando el patín cuando el eje neutro esté en el patín, la viga la vamos a desarrollar como una viga normal, o sea, como una viga simple de la que hemos trabajado anteriormente. Entonces, ahí sí sería directamente como una viga rectangular. Se comporta como una viga rectangular, pero su forma es una T. Y en la sección B, ya la viga es una viga directamente T, tiene forma de T y se comporta como una viga T. No sé si quedó claro lo que acabo de decir. Ok, perfecto. Igual, el valor de A lo vamos a calcular, que es A es la altura, ¿verdad?, de compresión, que es el área de cero por el FY entre 0.85 de F'C multiplicado por B. O va a ser la cuantía de cero ρ por FY por D entre 0.85 del esfuerzo del concreto. Las T pueden adoptar directamente de esta forma, ¿verdad? Esta forma es la forma más simple, la primera. La segunda tiene una doble aquí, una doble T. Y la tercera tiene esta parte de aquí, es ovalada, ¿verdad? Esta es rectangular y esta es ovalada. Entonces también podría ser un tipo de viga T. Sin embargo, lo más usual es el primero. Cuando analizamos una viga T, vamos a tener en consideración al menos estos 5 pasos de acá. Necesario revisar el acero mínimo usando BW como ancho del alma. Número 2, tenemos que calcular las tensiones multiplicando el área de acero por el esfuerzo del acero. Número 3, determinar el área de concreto en compresión, esforzado a 0.85 de F'C. La compresión, recuerden que debe ser igual a la tensión. Esto se hace porque
se está respetando el equilibrio, ¿verdad? Y esto sería 0.85 del esfuerzo de compresión por el área de compresión. Por lo tanto, el área de compresión, si lo despejamos de aquí, sería igual a la tensión dividido entre 0.85 de F'C. En el número 4, calculamos el A, el valor de C y el valor de ET. Que ustedes recuerdan que estamos respetando un valor de ET que sea igual o mayor a 0.005 para que la viga sea dúctil, ¿verdad? O la viga trabaje en tensión. Finalmente calculamos el Φ-Mn, que es el momento de diseño o el momento resistente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe calcular una viga T. La viga T, a continuación, dice que tiene un esfuerzo en su concreto de 4.000 libras sobre pulgadas cuadradas, el acero 60.000 libras sobre pulgadas cuadradas. La viga dice que tiene una distancia o un claro de 30 pies y está colada íntegramente con una losa de piso que tiene 4 pulgadas de espesor. O sea, es esto, las 4 pulgadas que están aquí. La distancia entre almas, o sea, libre entre almas, es de 50 pulgadas. Cuando hablamos de distancia libre entre almas, nos referimos a esto de acá. Aquí se lo voy a marcar. La distancia libre entre almas es esta distancia de acá y esta distancia de acá. De cara a cara, ¿verdad? Esa es la distancia libre, la que nos están diciendo ahí. Tenemos el área de acero, 6 varillas número 9, que corresponde a 6 pulgadas cuadradas. El ancho BW de 10 pulgadas, el ancho efectivo es 60 pulgadas y la altura D es igual a 24 pulgadas. Ojo, no vayan a confundir esta distancia, ¿verdad?, con esta distancia. Son muy diferentes. Pudiesen coincidir, ¿verdad?, en la práctica, pero no necesariamente es lo mismo. Aquí lo primero que vamos a hacer es revisar el ancho efectivo del patín. Vamos a calcular B de 3 formas. Primero, el B debe ser menor o igual que 16 veces HF más BW. El B debe ser menor o igual que la distancia libre promedio a las almas adyacentes más BW. Además, B debe ser menor o igual al claro dividido entre 4. De los 3 resultados, tomamos el menor como nuestro ancho efectivo. En el caso del primero, 16 veces la altura del patín es 4, 16 veces 4 más BW, que es 10. Esto nos da 74. B debe ser menor o igual que la distancia libre promedio entre almas adyacentes más BW. Entonces sería el alma, distancia promedio entre almas, es 50 más BW, que es 10, nos da 60 pulgadas. Dividimos también, debe ser B menor o igual que la distancia de la viga entre 4. Entonces sería 30, que es la distancia de la viga, aquí está, 30 pies, dividido entre 4, nos da 7.5 pies. Lo multiplicamos por 12 para pasar a pulgadas, nos da 90 pulgadas. Entonces, de aquí vamos a tomar la
distancia menor. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Claro, de momento. Bien, ahora vamos a comprobar el acero mínimo. El acero mínimo es igual a 3 veces la raíz de F'C entre Fy por Bw por D. Y se contrasta con 200 Bw por D entre Fy. En el caso aquí nos da 0.76 pulgadas. Cuando contrarrestamos con el otro nos da 0.80 pulgadas. Entonces comparamos con el mayor, que es 0.80 pulgadas. Y esto debe ser menor, ¿verdad? Este es menor que el área de acero que tenemos en la viga. Entonces estamos bien. ¿Por qué estamos bien? Porque el acero mínimo no supera el acero que tenemos en la viga. Porque aquí tenemos 6 pulgadas cuadradas. Entonces, aquí se concluye que está ok. Luego hacemos el cálculo, ¿verdad?, de la tensión. La tensión va a ser el área de acero por Fy. El área de acero son 6 pulgadas multiplicado por el Fy, que son 60 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Esto nos daría 360 kilolibras. Entonces, esa viga T tendría una tensión en su acero de 360 kilolibras. Con esta información, nosotros vamos a calcular el área de compresión, que va a ser la tensión dividida entre 0.85 F'C. Y esto sería igual a 360 entre 0.85 por 4. Al dividirlo, nos va a dar 105.88 pulgadas cuadradas. Y el área del patín que tenemos aquí es de 60 por 4. 60 por 4 es igual a 240 pulgadas cuadradas. 240 pulgadas cuadradas es mayor que 105.88 pulgadas. Esto nos dice que el área que encontramos va a estar en el patín. Entonces, la viga se va a comportar como una viga normal, una viga rectangular en su cálculo. Con esto, nosotros vamos a diseñar, ¿verdad? Ya vamos a proceder a calcular la viga. Calculamos A, C y T. El A va a ser entonces el área que encontramos de compresión entre 60, que es la longitud del patín, y el ancho efectivo, 60, y nos va a dar la altura de A de 1.76. Con eso calculamos el valor de C, que es igual a A entre beta 1, o sea, 1.76 entre 0.85, nos da 2.07 pulgadas. Calculamos LT con toda la información que tenemos, D menos C entre C por 0.003. El D es 24 menos 2.07 entre 2.07 por 0.003. Y esto nos da 0.0318, que sería mayor que 0.005. Como es mayor, ¿verdad? Estamos en presencia de una sección dúctil. Y el valor de phi se puede considerar como 0.90. A partir de aquí vamos a calcular el momento de diseño. Ocupamos el brazo de palanca, ¿verdad?, que lo vamos a conocer como Z, que es el D menos A medios.
que sería 24 menos el valor de A que tuvimos acá, dividido entre 2, y esto nos da 23.12 pulgadas. Por lo tanto, el phi mn va a ser igual al phi por la tensión multiplicado por el brazo. 0.90 por 360 por 23.12 nos da 7.490.9 kilolibras pulgadas. Lo dividimos entre 12 y esto nos queda 624.2 kilolibras pie. Esto significa que la viga va a resistir 624.2 kilolibras pie. Utilizando únicamente el área de compresión que está en la zona del patín. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo está bien? Sí, ¿verdad? Bien, entonces, la sección, dibujarla, si se dibuja, va a corresponder a esta parte de aquí. Se va a mirar como esta parte de aquí. Al dibujarlo, ¿verdad? En el ejercicio 2 tenemos siempre una viga, 4.000 y 60.000 libras sobre pulgadas cuadradas respectivamente, concreto y acero. El ancho efectivo es 30 pulgadas, ¿verdad? Del patín. Es la mitad de lo que estábamos haciendo anteriormente. La altura del patín, 4 pulgadas. El T de 30 pulgadas. La distancia que va del acero hasta la parte inferior del patín son 26 pulgadas. Aquí estamos usando 8 varillas número 10 y esto es 10.12 pulgadas cuadradas. Hacemos siempre la comparación, ¿verdad? O la comprobación del acero mínimo. En este caso, vamos a comparar con 1.40 pulgadas cuadradas. Es mucho menor que el acero que tenemos aquí en el problema, ¿verdad? Entonces, ahí no hay nada complicado, ¿verdad?, de resaltar. Obviamente, calculamos nuevamente la tensión, ¿verdad?, que va a ser igual al área del acero, que son 10.12 pulgadas cuadradas, por el esfuerzo del acero, 60 kilolibras sobre pulgadas cuadradas, nos da 607.2 kilolibras. Para poder determinar entonces el área de compresión, vamos a decir que va a ser la tensión, que es 607.2 entre 0.85 por 4, que son kilolibras, ¿verdad?, sobre pulgadas cuadradas. Y esto nos da 178.59 pulgadas cuadradas. Y el área del patín que tenemos aquí es de 30 por 4. 30 por 4 es 120. El área de compresión es mucho mayor que 120. Entonces, significa que el patín no es suficiente para resistir las compresiones. Por lo tanto, debemos de calcular un área o una porción del alma que pueda ayudarle al patín a compensar las compresiones. Consecuentemente, vamos a calcular el centro de gravedad respectivamente, ¿verdad? Entonces, el área de compresión que se requiere va a ser la resta
del área total de compresión menos el área que está en el patín, que son 120. Hacemos la resta, 178.6 menos 120. Esto da 58.6. Necesitamos 58.6 pulgadas cuadradas para que el patín pueda resistir las compresiones. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No, ingeniero, gracias. No, está bien. Ok. Entonces, fíjense muy bien aquí. Importante fijarse bien. El área sombreada va a cubrir todo el patín, son los 120, no hay problema. El área que necesitamos de los 58.6 estaría en el alma. Y podemos calcular esta altura, la altura de compresión que tendría el alma, que es el área de 58.6 dividido entre su ancho. Y ahí nos da la altura de 14,19. Entonces, esta altura de aquí es 4,19. Y aquí necesitamos calcular este valor de Y barra, que sería el centro de gravedad de esas porciones. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el centro de gravedad? Este valor de Y barra, ustedes lo aprendieron a calcular en su curso de estática, y es sencillo. Si iniciamos de aquí como nuestro punto cero, haríamos lo siguiente. Multiplico, ¿verdad?, el área de este rectángulo, que son 120 pulgadas cuadradas, que es el patín, por la mitad de su altura, que es 4 entre 2, más el área de compresión, ¿verdad?, que está en el alma. Aquí tendríamos que sumar, porque como venimos de aquí, tendríamos que tomar 4 más la mitad de la siguiente porción. Entonces sería 4 más 4.19 entre 2. Todo esto lo dividimos entre el área de compresión. Entonces, el centro de gravedad aquí nos da 3.34. La distancia entonces del brazo de palanca de la tensión a la compresión sería las 30 pulgadas que tenemos aquí menos el centro de gravedad, la distancia del centro de gravedad verticalmente, 3.34. Y esto nos da 26.66 pulgadas, que corresponde al valor de Z. De aquí, todo va a fluir normal, como el ejercicio anterior. Lo nuevo era calcular el valor de Y barra. Una vez que desarrollamos Y barra, el problema queda resuelto. Porque vamos a calcular el valor de A, de C y de T. En el caso del valor de A, va a ser, aquí está ya la información para encontrar A. A va a ser la suma de esta distancia, 4, más la suma de esta distancia, 4,19, que es 8.19 pulgadas. Entonces el valor de C va a ser el valor de A, 8.19 entre 0.85 nos da 9.64. Luego calculamos el valor de T, ¿verdad? 30 pulgadas menos el valor de C, 9.64 entre C, 9.64, por la deformación del concreto, 0.03. Y que sería igual a 0.00634, que es mayor que 0.005. Nuevamente aquí estaríamos en presencia de una viga T que va a ser controlada por compresión.
Y necesitamos calcular, ¿verdad?, el valor resistente, ¿verdad?, de la viga, que sería 0.90 multiplicado por el valor de la tensión, que es 607.2, por el brazo de palanca, 26.66. Aquí estaríamos hablando de 14.569 kilolibras pulgadas, que corresponde a 1.214 kilolibras pie. ¿Alguna duda? ¿Cuánto nos dio el ejercicio anterior? El anterior, ¿cuánto nos dio el valor resistente? El ejercicio anterior, ¿cuánto nos dio? Aquí nos da 1.214. El anterior nos dio 624. ¿Cómo contrarrestan estos dos resultados? Lisbeth, ¿cómo contrarresta esas dos respuestas? Solo en el valor de la respuesta, ¿verdad? En el valor resistente. ¿Cómo lo podemos comparar? ¿O qué podemos decir de una viga a otra? ¿Qué se puede decir? Carlos Javier, ¿qué podríamos decir ahí? Reinaldo, ¿qué podríamos decir? ¿Alguien tiene alguna respuesta? De este valor de 624 y este valor de 1.214. ¿Hay alguna respuesta? No hay nada. Olman, ¿qué opina? No tengo respuesta, ingeniero. ¿No tiene respuesta? Nadie tiene una respuesta entre los dos resultados. Bueno, entonces lo que vamos a hacer entonces es que les voy a poner aquí esta barra en azul, lo voy a subrayar para que ustedes puedan hacer una reflexión entre los dos resultados, entre este resultado y el anterior. Eso podría ser una excelente pregunta para examen. También tenemos aquí lo que son las vigas doblemente reforzadas. En cuanto a las vigas doblemente reforzadas, ya no solamente trabaja el acero en tensión, que es este de acá. Ahora trabaja el acero que va a estar en compresión. Van a trabajar los dos aceros.
En el caso del acero inferior va a ser AS siempre y el acero superior A'S. Esta viga doblemente reforzada estará condicionada para resistir dos momentos. El momento debido al acero inferior más el momento debido al acero superior. Por eso es que aquí hemos dibujado dos porciones de viga. Primero tenemos que calcular la viga como que fuera una viga simple, con un AS1, que lo estamos rotulando aquí. Después le sumamos, calculando la viga, con un AS2 y un A'S. En el caso de la primera porción aquí, sería únicamente la altura D, ¿verdad? Y la otra tendríamos la distancia de barra a barra, ¿verdad? Que va a ser D menos D'. El D' es el recubrimiento que está en la parte superior. Y este de aquí lo vamos a conocer como un recubrimiento normal, para que sepan de qué estamos hablando en cada parte. Entonces, el momento aquí va a ser, en la primera, va a ser igual al área de 0,1 por el esfuerzo del acero por D menos A medios. Y el momento 2 va a ser A'S por el esfuerzo del acero por D menos D'. Así de simple se va a calcular una viga doblemente reforzada. Esta sección es la que tenemos que, ¿verdad? Que visualizar siempre que tengamos una viga doblemente reforzada. Por lo tanto, el momento nominal final va a ser la suma de los dos momentos. Momento nominal 1 más momento nominal 2. Y aquí tenemos la forma cómo vamos a calcular el momento nominal total. El momento nominal total es la suma de los dos momentos. Y el momento de diseño va a ser únicamente multiplicar por phi el momento nominal. Tal y como se observa acá, ¿verdad? Multiplicamos phi por el área de 0,1 por FY por D menos A medios más AS2 por FY por D menos D'. Esto sería el modelo, ¿verdad? Matemático para determinar el momento de diseño. Entonces, aquí en este ejercicio tenemos el ejemplo de qué es lo que hay aquí. Tenemos el acero, el AS y el A'S. En el diagrama de deformaciones que está aquí, vamos a tener siempre la deformación unitaria del acero que está en tensión, y en esta zona de aquí tendríamos la deformación de la unitaria del acero que está en compresión, que sería E'S. Y siempre tendríamos aquí la distancia de 0.003. El de prima, ¿verdad? Y el valor de C, que va a ser desde el eje neutro hasta la fibra comprimida. De aquí vamos a tener el famoso bloque, ¿verdad? El bloque de compresión. Y aquí voy a tener, este sería la tensión, ¿verdad?
la tensión abajo y la compresión arriba. ¿Qué va a ocurrir con el concreto? Voy a tener el concreto en compresión, va a ser 0.85 de F'C por AB. Y también tengo el acero que está en la zona de compresión, que va a ser A'S por F'S por AS2 por Fy. En el caso del acero, podríamos tener un acero, un esfuerzo diferente arriba y un esfuerzo diferente en la zona de abajo. Pueden mezclarse, puede ser un acero 40 y un acero 60, un acero 50, un acero 60. En el caso de que estuviéramos usando el mismo esfuerzo de acero, no habría ningún problema. Estaríamos bien. Al hacer toda la derivación matemática, ya el valor de C va a ser el área de acero menos A'S por Fy entre 0.85 F'C por beta 1. Sabiendo que el F'S es igual que el Fy. O sea que el acero que está en la zona superior es igual que el acero que está en la zona inferior. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? No. Aquí hay dos cosas que vamos a resaltar. Primero, sabemos que del diagrama de formación vamos a obtener lo siguiente. El E'S va a ser igual a C menos D' entre C por 0.003. Para saber si el acero está fluyendo, solamente vamos a revisar lo que pasa en las de los aceros. Por ejemplo, si la deformación del acero en la zona superior es mayor que la deformación del acero en la zona inferior, o sea, en tensión, esta es compresión y esta es tensión. Que esto es igual al esfuerzo del acero por el módulo elástico, significa que el acero va a fluir. Solamente comparando la deformación del acero en la zona superior y el acero en la zona inferior. Si esto se invierte, o sea que el acero que está en compresión es menor que el acero que está en tensión, el acero no fluye. Y si no fluye, significa que tenemos que hacer algunas reconsideraciones en cuanto a la ecuación que revisamos anteriormente. Porque en todo momento el acero debe fluir. El acero que está en la zona de compresión, ¿verdad? Debe de fluir. Entonces, esta sería la ecuación, ¿verdad? Matemática que se utilizaría cuando no fluya. ¿Qué vamos a hacer aquí? AS por Fy va a ser igual a 0.85 de F'C por beta 1 por C por B más A'S por C menos D' entre C por 0.003 multiplicado por 29.000. Estos 29.000 se refiere a lo que es el módulo del acero, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de 29 millones de libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces aquí lo estamos
pasando a kilolibras. Entonces eliminamos 3 ceros. Eliminamos 3 ceros y esta fórmula queda trabajando en kilolibras. ¿Alguna duda? Brian, ¿tiene alguna duda? Ingeniero. No, ingeniero. Dígame, López. Entonces, cuando no fluye, no usamos la fórmula, ¿verdad? Ni nada. ¿Cómo es su pregunta? Cuando fluye, no usamos la fórmula, ¿verdad? No, cuando fluye todo camina normal. Ah, ok. Cuando no fluye, entonces tenemos que hacer lo que fluye. Porque significaría, si no fluye, estaríamos en una condición que el acero que está en la zona superior está sobredimensionado prácticamente. Y no nos conviene tener un acero que no esté haciendo prácticamente nada, pues que solo esté por estar. Tiene que fluir, tiene que estar bajo una condición de resistencia. Es como que solo esté colgado el acero y nada le va a pasar. Ningún esfuerzo lo va a hacer que fluya. Por eso es que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Que fluya. Aquí tengo un ejemplo para que ustedes lo puedan revisar, de una viga. Tenemos acero 60, concreto 30, ¿verdad? Concreto 3000, acero 60. En el AS tengo 4 número 11 y en el A'S 2 número 9. Los recubrimientos en la zona inferior de 3 y 2,5 en la zona superior. La altura D es de 27 pulgadas y la distancia entre los aceros es de 21 pulgadas y media. La base es de 14 pulgadas. Entonces, lo que nos piden aquí es que calculemos el momento de diseño de la viga. Entonces, con esto que calculemos el momento de diseño, entonces vamos a determinar cuánto es que resiste. Vamos a partir primero con la ecuación de equilibrio. Vamos a decir que vamos a partir con esta hipótesis que el F'S es igual que el Fy. En otras palabras, que el acero que está en la zona de compresión es igual que el acero que está en la zona de tensión. Lo que estamos diciendo aquí es que ambos aceros tienen el mismo esfuerzo. Entonces, si asumimos esto, entonces partimos con la ecuación que está acá. Desarrollamos la ecuación que está aquí, que sería AS por FY, 6.25 por 60, igual a 0.85 por F'C, que es 3 kilolibras por pulgadas cuadradas. El B es 14 pulgadas, el beta 1 0.85, el C no lo conocemos. Le sumamos A'S, son 2 pulgadas cuadradas, Fy 60 kilolibras por pulgadas cuadradas. De aquí lo que hacemos es despejar C. Y C lo vamos a despejar, ya tenemos la fórmula aquí para despejar C, ¿verdad? No obstante, lo pueden también despejar de aquí nuevamente, pero es 6.25 menos 2 por 60, que es el grado del acero, por 0.85 por 3, que es el concreto, 0.85. Esto nos da 8.40 pulgadas, el C. Para hallar el A, tenemos que multiplicarlo por beta 1 por C. Y el A nos da 7.14. Siempre el A es menor que el C, ¿verdad? Cuidadito, le sale diferente esas dos distancias, porque automáticamente habría un grave error.
Luego de aquí, calculamos las deformaciones unitarias en el acero en compresión para verificar la hipótesis de que está fluyendo. En el caso de E'S, es C menos D' entre C por 0.003, que corresponde a 0.00211. Y el EY, solo vamos a dividir el grado del acero, son 60.000 libras sobre pulgadas cuadradas, entre su módulo elástico, que son 29 millones de libras sobre pulgadas cuadradas. Lo divido y me da 0.00207. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Les hago la consulta. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿El E'S o el EY? El El prima E'S. El E'S es mayor que el EY. Correcto. Como es mayor, entonces se cumple esto, miren. Se cumple la hipótesis que ambos esfuerzos en el acero son iguales. Y como es verdadero, entonces el acero que está en la zona inferior, en la zona superior, perdón, está fluyendo. O sea, significa que esto de aquí está fluyendo, ¿eh? Entonces, por lo tanto, hay un balance, ¿verdad?, en esos aceros. Entonces, de aquí vamos a calcular el AS2, que corre, si ustedes se acuerdan, el AS2 es este de aquí, ¿ve? Vamos a calcular entonces ese valor AS2 va a ser A'S por F'S entre Fy. Teníamos 2 pulgadas cuadradas de A'S por el acero, que es igual, 60.000 libras sobre pulgadas cuadradas. Y aquí lo dividimos entre el mismo acero, que son 60.000 libras sobre pulgadas cuadradas. Esto automáticamente se cancela. Y solo nos quedan 2 pulgadas cuadradas. Entonces, el A'S va a ser igual, perdón, el AS1 es AS menos AS2. Soy 0.25 menos 2. Nuestro AS1 es 4.25 pulgadas cuadradas. Y aquí podemos calcular el valor de ET. ET va a ser 24. 24 es el D. Solo tenemos que restar 27 menos 3. Menos el valor de 8.40, que es que es el C, entre 8.40 por 0.003. Y esto nos da 0.00557. Es mayor, ¿verdad?, que 0.005. Por lo tanto, el phi aquí es 0.90. Y calculamos el momento de diseño, ¿verdad?, a partir de la ecuación que tenemos para viga doblemente reforzada. Entonces sería 0.90 multiplicado por 425, que es AS1, por 60, que es FY, por D menos A medios, que es 24 menos 7.14 entre 2, más 2 pulgadas cuadradas, por 60, que es F'S, por 24 menos D'. Y esto nos da 7.010 kilolibras pulgadas. Y aquí obtenemos 584.2 kilolibras pie.
¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Con esto nosotros ya podemos identificar, ¿verdad?, el desarrollo de las vigas doblemente reforzadas. Les voy a dejar con la incógnita para que ustedes hagan la reflexión. 2 reflexiones quiero que hagan. La primera, que era para vigas T, y la segunda, que ustedes revisen la condición cuando el acero no fluye. Esta sería la segunda. Entonces, estas serían las 2 cosas que quiero que ustedes revisen. De aquí les voy a asignar 4 ejercicios, ¿verdad? 2 de vigas rectangulares y 2 de vigas T. Hoy estarían subidos sus exámenes, ¿verdad? Para que ustedes ya vayan revisando sus notas. Entonces, yo sé que muchos están ocupados, pero también tenemos que atender, ¿verdad?, nuestro curso. Si no tienen alguna pregunta, entonces dejaríamos aquí esta etapa, ¿verdad?, de vigas T y vigas doblemente reforzadas. Les deseo un feliz día a todos. Gracias, Gracias, ingeniero. ingeniero. Fin de semana. Buen día.